Brasil es un país muy importante con una perspectiva muy interesante en torno al liderazgo en América Latina. Tenemos hoy en Diálogos desde la Frontera un invitado que es especialista en educación y que tiene muchos puntos de vista importantes que aportarnos. Así es que le pedimos que se quede hoy en este capítulo de Diálogos desde la Frontera, en esta conversación con Júnior Ora Conceição, que viene directamente de Brasil, aquí al Colegio de la Frontera Norte. Hola, soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, programa editado y producido por el Colegio de la Frontera Norte en sus instalaciones de Tijuana. Hoy nos acompaña en el estudio y le agradezco mucho su tiempo y su conocimiento el doctor Júnior Ora Conceição. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo y subdirector de la Escuela de Aplicaciones de esta facultad con responsabilidades en educación especial, políticas de educación pública y aprendizaje. Sus temas de estudio son educación, educación especial, aprendizaje y enseñanza, políticas públicas y gestión en educación y estudios comparativos en educación. Doctor, gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Bienvenido y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. A mí que agradezco muchísimo la invitación. Oiga, pues ahora sí que empiezo por el final. Me acaba de dar una noticia, se firma un convenio muy interesante entre la Universidad de Sao Paulo y el Colegio de la Frontera Norte. ¿Nos puede hablar de qué se trata? Bueno, se inició por las cuestiones de mi investigación, que yo trabajo con la frontera de Brasil con Venezuela y de México con Estados Unidos, investigando cuestiones sobre la educación especial e inclusión de estudiantes con discapacidad, autismo y actitudes sobresalientes en las escuelas comunes en regiones marcadas por el refugio y la migración. Bueno, de ahí, a partir del contacto con la doctora Eunice de acá del COLEF, firmamos este convenio entre nuestras universidades, nuestras instituciones, a partir de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, pensando exatamente cómo podremos producir conocimiento a partir de la maestría, del doctorado, del cambio de investigadores de las dos instituciones, para así pensarmos, por ejemplo, una América Latina fuerte, independiente, autónoma. Pues ahora sí que un punto neurálgico es la educación. Esto que ha sido en materia de estudio de todos los países. En este momento Brasil, ¿cómo lo pudiera usted ubicar en materia de educación? Y en ese sentido la perspectiva hacia México y hacia esta América Latina fuerte de la que usted nos menciona, ¿cómo pudiéramos ubicar este momento histórico? Bueno, primeramente, Rocío, creo que nosotros precisamos centrar en las cuestiones básicas. Entonces, lo que piensan los maestros de la educación básica, lo que ellos desean, por ejemplo, con relación a la estructura de las escuelas, a la cantidad de estudiantes por escuelas y automáticamente cómo se van a planear sus prácticas didácticas teniendo en cuenta, por ejemplo, una gran cantidad de estudiantes por clases, pocas escuelas y falta de tiempo para planear de facto sus actividades. Entonces, generalmente, para esto a título de Latinoamérica, generalmente tenemos muchas clases, mucho tiempo para aplicar las clases, pero poco tiempo para planear. Y ahí es un gran problema para los maestros, porque si no tiene tiempo para planear, se va a hacer apenas reproducción. Entonces llegan para las escuelas, las redes de educación, siempre un paquete prontos, te hace esto maestro, esta es su clase. No, la producción de la educación está exactamente ahí, el proceso inventivo, creativo, porque si no nosotros si vamos a reproducir, deja de ser conocimiento. Conocimiento no se puede ser una reproducción de una copia para otra. Tiene que ser planeada, investigada y ahí entra la importancia de un maestro investigador. Pero esto en la educación básica. Pero para que se pueda hacer esto, tiene que tener tiempo para planear, para investigar, para leer, para participar de formaciones continuas,
para que pueda producir entre los pares, otros docentes, investigaciones de casos para que así pueda aprender consigo mismo y con sus compañeros, porque hay mucha producción en las escuelas básicas, pero como los maestros tienen que constantemente reproducir muchas cosas que llegan de las redes de educación, automáticamente se cierra la posibilidad inventiva de los maestros. Doctor, este punto me pareció muy interesante. En el siguiente corte quiero comentar acerca de los puntos que usted dio en una conferencia aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Usted hablaba de que siempre había pensado que no era bueno para las matemáticas, y las matemáticas es también un punto, por ejemplo, México en las calificaciones a nivel internacional siempre sale bajo, y siempre el cuestionamiento es: los alumnos no captan o los maestros no saben cómo enseñarles las matemáticas. Usted hablaba ayer de que encontró un maestro y que ahora las estadísticas son una parte muy importante de su investigación. Exactamente. Y muchas veces está también en la formación de los maestros. Por ejemplo, en Brasil, la formación inicial en matemática, por ejemplo, se inicia con 40 alumnos en un curso superior de matemática y se cierra con 5, 6, 8 formaciones solo. Es muy poco. Y nosotros precisamos investigar lo que tiene ocurrido en la formación inicial de los maestros que hacen esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estuve en otra universidad, antes de estar enquanto maestro de tiempo completo de la Universidad de São Paulo, me fui maestro de la Universidad Federal del Espíritu Santo. Y bueno, y allá yo trabajé, por ejemplo, con una clase llamada Ciencias Humanas y Sociales, que era para las ingenierías de manera general. Era una clase solo por un semestre, que esses estudiantes de engenharia de produção, engenharia de petróleo, engenharia de computação, umas 2, 3 mais, 40 alumnos cerca por aí. E, bueno, tinha 3 estudiantes del sexo feminino, todos os outros del sexo masculino. Então, há muitas questões em las matemáticas, em las engenharias, em esses campos, que para nosotros es un reto muy grande. Por ejemplo, las cuestiones de género. Cuando yo hablé específicamente sobre mi caso, por ejemplo, cómo es lo acceso al conocimiento de matemática desde la educación básica. Y ahí yo voy a tomar un ejemplo de Paulo Freire. Hay un libro de él llamado Profesora Sí, Tía No. Cartas a quien osa enseñar, que se va a hacer un aporte, por ejemplo, a cómo un niño que estaba en la década de 1970, 80, aislado de la escuela, impedido de permanecer porque se fue juzgado que no sabías matemática. Pero un físico y un matemático de la Universidad de Campinas, la Unicamp, ha encontrado con ese alumno. Y este estaba, no sé cómo se llama en México, en Brasil llamamos soltando pipa, que es un brinquedo que tiene una línea para... superdotado. No, tiene una línea de ese brinquedo y se está planando en el aire. ¿Cuál es el nombre de ese brinquedo en México? No me recuerdo. Bueno, yo sé que este brinquedo se hacía una sombra, el chão, y este alumno sabía calcular, de acuerdo con la cantidad de línea que se daba, la extensión que tenía en el chão. Y algo que nosotros vamos a decir en la escuela que es cálculo de seno, coseno. Y por un brinquedo, por una broma que se estaba haciendo, podía calcular. Entonces, ¿en qué medida las escuelas se están apropiando de los conocimientos que los niños se traen de las casas? Escuelas que hacen esto, maestros que hacen esto, consiguen hacer una producción de conocimiento con los niños. Y fue ahí sí, por ejemplo, cuando llego en la universidad, que una maestra se va a me ayudar a partir de la producción de conocimiento de la educación, a partir del conocimiento de mi vivencia sobre las cuestiones estadísticas. Le voy a pedir que hagamos una pausa.
Hacemos un corte y regresamos después de esto. Bien, pues continuamos en esta conversación y yo quiero preguntar, ayer, bueno, ahorita regresamos al punto de su conferencia que estuvo muy interesante, pero ¿por qué educación especial? Bien, yo soy maestro licenciado en Historia. Entonces, antes de me tornar maestro en la educación superior, me fui maestro por cerca de 10 años en la educación básica. Y bueno, la educación especial siempre me ha provocado un reto muy grande. ¿Por qué? Porque el niño con autismo este año es completamente diferente de otro con autismo de otro año. Bien, y me gusta estudiar, no por lo menos me torné maestro. Y esto es una de las grandes cuestiones para mí en la escuela, desde la escuela básica, porque los niños me han desafiado a estudiar más. Me ha dicho constantemente, mira, te estudiaste, pero no es lo bastante. Tiene que continuar a estudiar, tiene que continuar a planear, porque yo soy completamente diferente del otro niño del último año. Entonces, ¿cómo enseñar la misma historia para un niño de 13, 14 años, que ya tuve caso así, que tiene autismo, que tiene discapacidad intelectual en este año, pero es diferente del último año que otro niño? Entonces me obliga constantemente a estudiar. Y hoy principalmente, sí, porque en la formación inicial y continua, tanto en el grado como en el posgrado, en la maestría y el doctorado, en mi universidad, yo tengo que continuar estudiando porque no hay algo pronto como hace esto se va a tener un pastel. Siga así, así, así y tener un pastel muy gustoso. Y la educación no es así, son niños diferentes. Incluyo por cuenta de las cuestiones cuando pensamos, por ejemplo, en la frontera. Cómo estos niños con discapacidad tienen llegada a la frontera o viven en la frontera, por ejemplo, son niños que nacieron en ciudades como Tijuana, ¿sí? O al mismo tiempo, cómo nosotros podremos correr grandes riesgos de transformar la diferencia en discapacidad. Entonces, por ejemplo, niños que no hablan, niños que no responden directamente a algunas cuestiones en las escuelas, debes ser sordo o debes tener discapacidad intelectual, pero muchas veces son niños que no hablan el idioma local, son niños que tienen muchas frustraciones porque se atravesaron diversos países sobre circunstancias que absolutamente ningún niño debería ter pasado, de violencia, de acoso. Entonces, ¿cómo hablar con este niño y no transformar su diferencia en desigualdad? Y comprender cuándo es discapacidad y cuándo si es las frustraciones de la vida de alguien tan pequeño que pasó por muchas cosas. Sí, cómo no. Y bueno, lo vemos también en las fronteras por la migración. Usted nos hablaba al principio de esta conversación
de que usted ha estudiado la frontera de Brasil con Venezuela y yo entiendo que pues han tenido movimientos migratorios muy importantes y ahí van muchos niños. Sí, sí. Bueno, en la frontera específicamente, donde se entran de Venezuela para Brasil, no quedan muchos niños. Pocos permanecen y la gran mayoría se va para las grandes ciudades porque la ciudad de Pacaraima, por ejemplo, es una ciudad que se está en un territorio indígena. Entonces no se puede construir más casas. ¿Sí? Bueno, y con esto muchos de los niños que llegan no se están quedando en Pacaraima. Pero como Brasil tiene hecho una política que para mí es muy, muy, muy hermosa, muy bonita, que se llama a partir de la operación acogida, que es los migrantes llegan y luego se tratan de documentarlos, de garantizar esto. Y principalmente para niños que llegan muchas veces sin vacunas, que llegan sin documentos y automáticamente si tiene documentación puede frecuentar la escuela con dignidad, con calidad mínima, ¿sí? Y documentación y vacunas, vacuna contra sarampo, rubéola y diversas otras molestias que en Brasil cerramos muchas veces. ¿Y cuál es su observación en cuanto a la preparación a nivel educativo de esos, aunque sean pocos niños venezolanos, comparado con lo que se está haciendo en Brasil, justo ahora en estos tiempos? Bien, la preparación es un reto para todos nosotros. Incluyo esto, lo creo que es tal vez la gran riqueza de la educación. No tener nadie cerrado, ¿sí? En la medida que los flujos se van ocurriendo, sea el flujo de aumento de niños con discapacidad en las escuelas comunes, sea el flujo migratorio, sea la ampliación, y saliendo específicamente de esto, la ampliación de la cantidad de niñas en las escuelas, en las universidades, la cantidad de personas del universo LGBT que ya ven más, que también se están garantizando sus derechos de educación básica y superior, también tenemos que cambiar la educación. Y yo creo que esto es la gran virtud de la educación. No está cerrada, está abierta constantemente a las mudanzas. Y en constante evolución. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, en ese sentido, si usted tuviera que hacer, por así decirlo, un decálogo o las 3 o 4 indicaciones más importantes en este tema de la educación que es tan polémico, tan controversial porque implica lo que usted decía, los maestros, los padres, los alumnos, ¿qué diría al respecto? Bueno, que nosotros necesitamos, primero, por ejemplo, en las cuestiones de la discapacidad, porque algunos años atrás, algunas décadas, estos niños se estaban cerrados por corrientes, por cordas en sillas en sus casas, estaban cerrados. Cuando nosotros ampliamos para ellos, estamos ampliando nuestra propia condición de humanidad. Hablar sobre la humanidad del otro es hablar sobre nuestra propia humanidad. Y solamente el ser humano tiene que comprender esto, que solamente existimos porque aprendemos a convivir en sociedad. Si no, no tenemos la velocidad que los leones, no tenemos la agilidad que los moncos, no tenemos. Nuestra principal habilidad en cuanto seres humanos es trabajar en conjunto para nuestra sobrevivencia. Mira, de ahí, de la educación especial, podremos pensar, por ejemplo, en la ampliación de los derechos de las personas LGBT. En Brasil, por ejemplo, la expectativa mediana de vida de una mujer transgénero es de 40 años, porque se muere o por falta de asistencia de salud o se muere por no tener acceso a diversos, y se muere principalmente asesinada. También. Doctor, le vamos a pedir que nos deje hacer una pausa para regresar con la tercera parte de esta conversación.
Bien, pues seguimos en esta interesante conversación sobre el tema de nuestro invitado Junio Ora Conceizao y preguntarle para cerrar, usted habló mucho en esta conferencia que dio aquí en el Colegio de la Frontera Norte respecto a la perspectiva de la educación hacia corto plazo, hacia el futuro, y al principio de esta conversación hablaba de el fortalecer América Latina. Se puede, acaba de mencionar a Paulo Freire, que bueno, es un extraordinario, la verdad, quienes lo conocemos, decimos, pero por favor, ¿por qué no se extiende a todas partes la manera como él planteaba todo este tema de la educación? ¿Cuál sería para usted en este análisis, sin que nos extendamos mucho por el tiempo y porque... ¿cuál sería su análisis en estos momentos de América Latina? Porque la migración que llega, por ejemplo, a Tijuana, que viene de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, nos permite a veces ver las brechas que hay en cuanto a la preparación y la educación. ¿Qué opina usted y cómo ve a su país, tomando en cuenta que tiene un liderazgo importante en este momento histórico en América Latina? Perfecto. Bueno, a pesar de tenermos en algunos locales, incluindo Brasil, gobiernos de izquierda, yo creo que es un momento de hacer un enfrentamiento al capitalismo. Porque para nosotros, principalmente para mí, por ejemplo, para nosotros en América Latina, sí, uno de los grandes problemas es hacer transformación social siguiendo el mismo dictame del capitalismo histórico. No hay como. Isto é um câncer. Crescer em um corpo finito. Crescer infinitamente em um corpo finito. Isto é o planeta Terra. O capitalismo se vai plantear exatamente a partir de isto. Crescer, absorver todo. Por exemplo, todas as riquezas do planeta, como las florestas, los bosques, el petróleo, tiene que extraer todo, siempre. Tiene que cerrar con toda la agua para dejar más frío os grandes centros de data center, por exemplo. Necessitamos de tudo isto. ¿Sí? Producimos mais comida do que temos pessoas, e mesmo assim temos pessoas que têm hambre, que não se sabe o que vai comer em alguns minutos, amanhã, na próxima semana, no outro mês. Então, é repensar nossas práticas em conjunto, incluyo de enfrentamento ao capitalismo, porque, por exemplo, com as questões da migração, é a profundização do direito privado, em que se vai cada vez mais cerrando a conquista de direitos públicos, como acesso à saúde, à educação, a um trabalho digno, que não seja de forma exploratória, a direito de ter tempo com a família, direito de ter lazer, dignidade mínima. E isto é o que tem ocorrido em Latinoamérica, seguindo os mesmos ditames que o capitalismo e, consequentemente, aprofundizando diversas crises. ¿Se puede? ¿Sí? Es necesario. Es necesario. Es necesario encontrar un camino. Y este camino se va a hacer mínimamente olvidando en conjunto y cerrando cualquier forma que se va a decir la promoción de una guerra, por ejemplo. Y guerra de las más formas, ¿sí? No solamente la guerra con explosiones y todo más, pero como nosotros podemos comprender la diferencia y no transformarla en descualificación del otro. Este viaje que hace, doctor, que estuvo aquí en el colegio, que se firmó este convenio, también tenemos entendido que va a ir a la Universidad Autónoma de Baja California. Sí. ¿Cuál era su meta, su objetivo más importante? Bien, es conocer los compañeros y cómo tiene hecho la inclusión aquí desde la frontera. Aprender com México. E isto é, incluyo regressando à minha fala, a que eu estava falando agora há pouco, como vocês têm hecho aqui,
Lo estudio comparativo, por ejemplo, es exactamente esto. No lo que tiene hecho de mejor o de peor y viceversa, ¿sí? Pero como ustedes tienen hecho para que yo pueda aprender y así hablar con mis alumnos, hablar en las formaciones continuas, producir conocimiento a partir de lo que lo otro tiene hecho. Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. Espero que regrese pronto porque su tema sobre la educación es algo muy interesante. Y también yo le agradezco a usted el favor de su atención y a este equipo que dirige Óscar Ochoa, quien es nuestro coordinador de estudio, hoy con la ayuda muy importante de nuestro muy querido becario Arturo Ruiz, que aquí nos asesoró en el estudio. Y bueno, por supuesto, lo invitamos a que nos acompañe a otro capítulo más de Diálogos desde la Frontera.